Voy a comenzar con los objetivos, porque la priorización obedece a los objetivos del Plan Nacional de Vacunación. Cuando uno lee el decreto 109 y sus decretos modificatorios, de manera muy clara encuentra que el objetivo de la primera fase es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, así como proteger a los profesionales de salud. Es muy importante entender que vacunar a los más vulnerables es lo que genera mayores retornos colectivos, dado que en un marco de primacía del interés general, vacunando a los más vulnerables no se benefician solo ellos, sino reduce la carga sobre el sistema de salud y por esa vía disminuyen los impactos sociales y económicos, haciendo menos probables las restricciones de movilidad. Entonces es muy importante entender que acá el enfoque no es individualista, sino el interés del ministerio ha sido maximizar los beneficios colectivos. La reducción de mortalidad y la reducción de la incidencia de casos graves, más allá de la reducción del contagio, maximizan los beneficios humanos por vidas salvadas, el número de vidas salvadas, maximiza los beneficios económicos, los beneficios sociales y libera mayor carga para el sistema de salud. Vacunar a las personas de menor riesgo tardaría mucho más tiempo en lograr los mismos beneficios y sería mucho más costoso en términos de vidas humanas. Por eso hay que entender que nadie está excluido del plan, lo que cambia es el momento en donde recibe la vacunación y que esta priorización es, ante todo, hecha con criterios bioéticos, pero también con evidencia científica. Solamente hasta la segunda fase, el objetivo comienza a ser la reducción del contagio. Y ese objetivo cada vez es más difícil de lograr, considerando la aparición de nuevos linajes, a pesar de que responden muy bien a las vacunas, pero que la evidencia científica muestra que los grados de cobertura de vacunación que necesitaríamos para reducir el contagio podrían ser muy altos, porque incluso esa reducción del contagio no se podría lograr vía vacunación. El Plan Nacional de Vacunación tiene una combinación entre principios bioéticos y evidencia científica. Los principios son los marcos éticos que orientan la toma de decisiones. Son coherentes, esto lo va a explicar la doctora Andrea, con la ley estatutaria en salud. Son coherentes con el marco constitucional, son coherentes con los principios del sistema de salud. Uno de ellos es la equidad, pero más que la equidad es lo que llamamos la justicia material, y es tratar como igual a los iguales y tratar como diferentes a los diferentes. En ese sentido, hemos hecho un esfuerzo gigantesco por recoger los aportes de ciudadanía, agremiaciones científicas, sociedades científicas. Este es el único Plan Nacional de Vacunación del mundo que hemos podido corroborar, que en su primera emisión del decreto tuvo una consulta de 5 días, en donde más de 100 organizaciones, ciudadanos y 75 ciudadanos aportaron más de 109 comentarios, de los cuales tuvimos respuesta y muchos de ellos fueron incorporados. Lo mismo en el decreto modificatorio 466. En el marco de reconocer a aquellas personas que argumentaran tener criterios iguales, fueran tratados iguales. Tratar igual a los iguales y tratar diferente a los diferentes. Es coherente con el enfoque de progresividad, comenzando con los más vulnerables. Vulnerables en términos epidemiológicos. Por ejemplo, no todas las vulnerabilidades son iguales. Las personas en áreas rurales dispersas tienen una alta vulnerabilidad a muchos de eventos de interés en salud pública, pero la tasa de mortalidad del COVID es cerca de la mitad o menos de la mitad que la de capitales urbanas. Y en ese sentido, su vulnerabilidad al COVID no es igual que la vulnerabilidad a otros eventos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que entender que es una vulnerabilidad diferencial. La solidaridad es un llamado que hemos hecho en las cientos de tutelas que hemos contestado, a entender que todos tenemos derecho a recibir la vacuna, pero lo que cambia es el momento en donde las recibimos, conectado con la prevalencia del interés general. Vacunar a los más vulnerables no es por ellos solamente. Vacunando a los más vulnerables se beneficia a la sociedad. Y eso es lo que invito a los señores jueces y las señoras juezas a comprender y acompañar. Si nosotros logramos proteger a las personas que tienen mayor riesgo de complicar y morir, protegemos al sistema de salud, protegemos la economía, protegemos a las familias
es por esa vía, teniendo en cuenta que la letalidad es muy baja en las personas, por ejemplo, menores de 40 años, logramos, con excepción de las personas con comorbilidades, logramos maximizar. Criterio de eficiencia, justicia, transparencia, y acá voy a hacer una anotación, no voy a leer todos los principios, están claramente en el decreto 109. Enfoque diferencial es distinto a priorización. El enfoque diferencial implica reconocer contextos culturales, territoriales, en donde es necesario hacer acciones afirmativas diferentes que garanticen el acceso, y es transversal a la priorización. Es transversal a todo el Plan Nacional de Vacunación. La priorización implica, en cambio, identificar a aquellos que vacunándolos primero logramos un mayor retorno colectivo, no solo individual. Y es diferente, enfoque diferencial a priorización. Ejemplo, las personas que tienen discapacidad visual. Es necesario incluirlas de manera transversal, pero no tendría sentido epidemiológico priorizarlas, porque la discapacidad visual no modifica, hasta donde sabemos, no per se, el riesgo de complicarse o morir por COVID. Entonces, la inclusión de estas personas se tiene que hacer de manera transversal y hay que tener acciones afirmativas para incluirlos. Así como las que hemos tenido, y el doctor Gerson lo explicará, acciones para unificar etapas en poblaciones rurales dispersas, en donde el contexto es diferente, en donde tenemos que, o comunidades indígenas que tienen meses de trabajo, comunidades afros, en donde el enfoque es diferente. Pero un enfoque diferencial es distinto a la priorización, porque la priorización lo que tiene como fin no es la inclusión per se, sino el obtener mayores retornos en la primacía del interés general. Entonces, ambas cosas hay que hacer, enfoque diferencial y priorización. Esto lo voy a explicar un poco rápido. La priorización en Colombia, y esto se sostiene con datos firmes, el 90% de las vacunas se han aplicado en personas de alto riesgo de complicar y morir o riesgo moderado de contagio, principalmente en este momento, mayores de 60 años, en los que hemos logrado las mayores coberturas, y personal de salud, más otros grupos minoritarios, pero el 90% está concentrado en eso. Y esto, a diferencia de otros países que decidieron comenzar con el ejército, con los funcionarios, o no aplicar ningún criterio, aplicar esto es lo que nos ha permitido que, a pesar de que tenemos una mortalidad más alta, como al final lo voy a mostrar en los modelos, esa mortalidad sería mucho más alta de no haber protegido a los adultos mayores, que tienen 1000 veces mayor probabilidad de morir. Ninguna enfermedad crónica tiene ninguna ocupación tiene un factor de riesgo tan alto como el que tiene la edad. Por eso le dimos tanta importancia a la edad. Entonces es muy importante entender, a nadie excluye el Plan Nacional de Vacunación. Incluso priorizar a todos sería no priorizar a nadie. E incluir a todos, a la larga, sería operativamente demorar cada etapa un tiempo muy prolongado y no garantizar el acceso. Al priorizar aquellos grupos de mayor riesgo, todos tenemos beneficios. Yo me beneficio como ciudadano menor de 40 años de la vacunación de los adultos mayores. Los niños se benefician de la vacunación de profesores. Es importante entender que la manera en que me beneficio de la vacunación no es solamente a través de mi vacunación directa, sino de la vacunación de los más vulnerables. La vacunación, si bien se aplica a nivel individual, es una medida colectiva y es vacunando a los más vulnerables en que todos nos beneficiamos. Y esto es algo que hago un llamado muy fuerte y muy enfático a que nos acompañen en promover esta política de solidaridad, en donde entendamos que la vacunación de otros grupos redundan en beneficios para todos y que gracias a eso podemos comenzar a observar efectos sin necesidad antes de llegar a la cobertura de toda la población. Y por eso fue que aplicamos criterios de priorización con aspectos epidemiológicos. Entonces, esto está en el documento del decreto 109 y muchos países aplicaron del mundo priorización. Nosotros hicimos un criterio de priorización que ha sido efectivo en el sentido de que se actualiza de manera dinámica, ha contado con la participación que, insisto, ningún país ha hecho, abierta a la ciudadanía, en donde
les decimos aportes que disponemos con las sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, la Sociedad Colombiana de Reumatología, la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Es decir, es un proceso además donde el plan se flexibiliza a través de o más bien no se flexibiliza, no, perdón, se actualiza a través del surgimiento de nuevas evidencias científicas. Pero partimos de un mismo marco de valores. Cambian los grupos prioritarios o se actualizan, pero lo que no cambian son nuestros valores, los principios bioéticos que hemos mencionado. Estos valores nos permiten obedecer a maximizar el bienestar general para lograr el primer objetivo de la fase 1 especialmente, que es reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves, con equidad. Y una de las cosas que también hay que resaltar en Colombia es que la regla de distribución que explicará el doctor Gerson permite una distribución homogénea en todo el país, con excepción de las áreas más dispersas en donde se necesitan otro tipo de vacunas que rápidamente van a ser incluidas. Ir todos al tiempo, promover la eficacia, pero ir todos al tiempo. Doctor Gerson también cuando quiera me puede interrumpir. Uno de las fortalezas es la priorización por edad. ¿Por qué? Porque es una diferencia, miren la gráfica a la derecha, 7.900 veces comparado con los niños de 5 a 17. Los mayores de 85 tienen 7.900 veces, de acuerdo al CS, probabilidad de muerte. Una letalidad muy alta, altísima, comparada con los niños. Entonces, vacunando, y esto es un hecho objetivo, no es un juicio de valor, es un hecho objetivo demostrado epidemiológicamente, ese mayor riesgo de complicaciones, de muertes en los adultos mayores. Entonces, lo primero es que al comenzar por edad, y en la etapa 1 comenzamos con los mayores de 80, y en la etapa 2 con los de 60 a 79, logramos una reducción de la mortalidad más rápida porque los adultos mayores representan un alto porcentaje de las personas que se complican y mueren. Acá estamos viendo la X significa a veces, cuántas veces se incrementa, miren, hasta 7.900 veces la probabilidad de riesgo de muerte. Entonces, este es un hecho objetivo y es por eso que nosotros identificamos en la literatura, con el consenso del líder, que el principal factor de riesgo para complicarse y morir es la edad. La edad, tanto porque determina la disminución de la capacidad funcional, la edad, tanto porque está relacionada con una mayor prevalencia de comorbilidades, pero además la edad es profundamente democrática. Porque si bien hay errores en medir la edad, miren abajo la curva roja es la distribución de las muertes por edad, y nos damos cuenta que entre la mayoría de casos, azules, arriba, el histograma azul, la mayoría de casos es en jóvenes, la mayoría de muertes es en mayores. Entonces este es un hecho objetivo, pero la edad porque es democrática, porque al vacunar por edad, si bien hay errores de registraduría, esos son muy poquitos. Al vacunar por edad somos más democráticos, al vacunar por edad avanzamos rápidamente. Al vacunar por edad no se excluye a alguien que, por ejemplo, tiene una enfermedad pero no tiene diagnóstico, o porque no se lo ha hecho, porque no tiene acceso efectivo a servicios de salud. Si bien, como todo, tiene limitaciones en las que hay que trabajar, la vacunación por edad permite avanzar rápidamente. La vacunación por edad permite lograr cambios muy rápidos. Y esto es, miren esto tan interesante. Mientras la figura de la izquierda, donde se ve la letalidad versus el número relativo de personas, se necesita vacunar una persona de 80 años para salvar una vida, el número de naciones a tratar, versus miles, acá me faltó arreglar la escala, va bajando, miles de personas jóvenes para salvar una vida. Se habla de vacunar hasta 10.000 personas de 20 años para salvar una vida, comparado con el número de personas que tengo que vacunar para salvar una vida mayores de 80. Quiero ser muy enfático. A nosotros nos escribieron varias tutelas de personas menores de 30 años diciendo que ellos eran centrales para la economía, que ellos se contagiaban más, lo cual es cierto. Aparte se presentan entonces que teníamos que vacunarlos a ellos. Por supuesto, se les va a vacunar, pero es importante entender lo siguiente. El volumen y la velocidad de vacunación para lograr reducción de la mortalidad vía vacunación de jóvenes sería muy grande y tardaríamos mucho tiempo en observar los mismos resultados. La manera de observar
resultados más rápidamente es vacunando a los adultos mayores. Vacunando a los adultos mayores salvamos mucho más vidas, pero además vidas más rápidamente que vacunando a los jóvenes. Y este es un hecho demostrado no solo a través de modelos de simulación, sino demostrado epidemiológicamente. Una de las grandes fortalezas de Colombia es la priorización basada en edad, que nos ha permitido la masificación progresiva de la vacunación. Por eso es importante no solo el volumen de vacunas que ha aplicado Colombia, sino la focalización, porque si ese mismo 20% fuera aplicado a la población general, la reducción de mortalidad sería mucho menor, y lo hemos demostrado. Entonces es muy importante entender que incluso en los beneficios económicos vacunando jóvenes tardarían mucho tiempo en verse. En cambio, vacunando a adultos mayores se van a ver más rápido. Eso está consistente en la literatura y perdonen que haga tanto énfasis porque es precisamente una de las fortalezas del plan. Gran parte de las vacunas, ahorita ayer se me corrige, pero creo que 78% la última vez que se han aplicado en Colombia han sido mayores de 60 años. Eso muestra un criterio coherente con el riesgo epidemiológico, coherente con la evidencia científica, pero que además nos va a permitir en el mediano plazo, y ya lo estamos observando en los mayores de 80 y 70, 79, una reducción de la mortalidad y la incidencia de casos graves. No voy a leer todos los grupos porque tardaré mucho tiempo, pero precisamente acorde con esos principios, en la etapa 1 estaba más los mayores de 80 y talento humano de primera línea, que llamábamos, incluyendo otros grupos minoritarios, pero muy importantes, como las personas de medicina legal, como los rastreadores de campo y otros. Etapa 2. Están el resto de adultos mayores 60-79, el resto de talento humano en salud, incluyendo a los docentes, estudiantes e internos de salud. Los médicos tradicionales, que esto es enfoque diferencial, equivalente al talento humano en salud. Todos los estudiantes de pregrado en práctica clínica. Y en la actualización 466 se incluyó personal esencial que apoye el Plan Nacional de Vacunación. Ni siquiera en el ministerio equivalió a todo el ministerio, sino a aquellos involucrados en el Plan Nacional de Vacunación misionalmente o que realizaran trabajo de campo. Así fue en el instituto, así fue en la Contraloría, así fue en la Procuraduría. Esto obedeció, contrario a lo que dijo un artículo de unas colegas, la señora hacía, obedeció a una iniciativa de ser coherentes con la igualdad material y reconocer que hay una segunda y tercera línea que apoya el Plan Nacional de Vacunación y que es vital para la respuesta del Plan Nacional de Vacunación y que está expuesto a la presencialidad. Por lo mismo, no son todos los de la Procuraduría, ni todos los de la Contraloría, sino aquellos vinculados con acciones de salud pública y trabajo de campo o del Plan Nacional de Vacunación. Por eso también se incluyeron a los pilotos, pero solamente aquellos pilotos que apoyen respuesta sanitaria como explosión de oxígeno, talento humano o transporte de pacientes en etapa 2. En la etapa 3, inicialmente en el decreto 109, no estaban los de 50 y 59. ¿Por qué los incluimos? Los incluimos porque primero representan entre el 20 y el 25% todas las personas con comorbilidades entre 16 a 59, que ya estamos planeando ampliarlo a 12 a 59 años. Una muestra también que el plan se actualiza. Las patologías crónicas incluidas entre 16 y 59, muchas de ellas, no todas, son más prevalentes entre 50 y 59, pero priorizando por edad, ustedes se dan cuenta con la masificación, se llega más rápido. Acá lo más importante es que la vacuna llegue más rápido, más que estar explícitamente. Por eso quiero enfatizar de que la edad es operativamente la mejor manera de llegar más rápido a todos y con criterio epidemiológico. Pero por supuesto reconocemos que hay personas entre 16 y 59 años, próximamente entre 12 y 59 años, que tienen patologías crónicas, que modifiquen el riesgo de complicar y morir. Hicimos una sesión con el IES, nos sentamos con la sociedad científica, con la Asociación Colombiana de Infectología y definimos una lista en el decreto 109. Siempre con criterios científicos. Revisamos cientos y cientos de cartas de asociaciones científicas y revisamos la evidencia. Y fuimos capaces de actualizarlos. En el decreto 466 nos sentamos con la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, quien envió un comunicado, revisamos la evidencia científica
e incluimos algunas patologías de salud mental que había evidencia que modifica el riesgo de contagio. Recientemente estamos sacando otro decreto que incluye algunas enfermedades autoinmunes en las cuales inicialmente la evidencia no era clara. Incluimos síndrome de Down, incluimos las personas de discapacidad mental por mayor riesgo de contagio. No, insisto, no por enfoque diferencial, porque el enfoque diferencial implica incluirlos a lo largo de fases y etapas, sino porque sí había evidencia de que la discapacidad mental hacía más difícil la adherencia a las medidas de autocuidado y de protección personal, tenían una carga para el cuidador y por eso era necesario priorizarlos. Entonces esto es muy importante porque las listas de comorbilidades no nos las sacamos, perdón que le diga así, del sombrero. No, esto fue una revisión científica cuidadosa, detallada, con el acompañamiento del IDETS, con el acompañamiento de las sociedades científicas, con la lectura de cientos de respuestas, en las cuales hay respuesta en matrices a todas y cada uno de los comentarios. Lo más fácil hubiera sido, perdón que haga este comentario tan informal, decir, se incluye, artículo 1, se incluyen todas las comorbilidades. Incluir a todas las comorbilidades que implicaría que puedes estar incluido, pero que se puede durar 4 meses en que te llegue. Con la mejor evidencia científica en cada momento, que va cambiando y que por eso lo actualizamos, con la mejor evidencia científica en cada momento, incluimos las enfermedades que para ese momento tenían evidencia. Pero hay que tener la vara en algún momento, porque si bajamos la vara, pues entonces se nos incluyen miles de enfermedades. Y si incluimos miles de enfermedades, ¿cuál es el problema? El problema es que entonces eso retrasa la llegada de la vacunación y la hace más dispendiosa. Lo mejor, como insiste, es priorizar por edad. Muy de resaltar, los madres, padres comunitarios, los docentes, los profesores de educación básica, inicial hasta media, y luego incluimos en la educación superior. ¿Por qué? Porque los niños y niñas todavía no nos podemos vacunar. Vamos a comenzar a vacunar a los mayores de 12 años. Porque prima su derecho constitucional y vacunando a los profesores, restablecemos el derecho a la educación. Vacunando a los profesores, protegemos a los niños epidemiológicamente. Este fue un criterio bioético, al ser el derecho a educación un derecho básico. Y es un criterio que permite que el 15 de julio, doctor Gerson, regresemos a la presencialidad. Cuidadores de adultos mayores por su carga en el cuidado y por el contacto, y porque la vacuna no es al 100% eficaz, y un adulto mayor podría estar vacunado, pero si el cuidador no, por eso. Fuerzas militares por su alto contacto por la comunidad, pero aquí está de nuevo el enfoque diferencial. Miren, muy pocos planes del mundo, y yo los revisé. Incluso en países como México, con una alta proporción de indígenas, reconocieron, por ejemplo, a la Guardia Indígena y Cimarrona como un equivalente a la fuerza pública. En ese sentido, este plan además reconoce, es coherente con la resolución 050 del capítulo indígena del Plan Decenal de Salud Pública. Reconoce parte de los sistemas de saberes propios al incluir, como ya dije, a los médicos ancestrales, esa parte de los sistemas de salud propia. En etapa 4, ahora que pase la diapositiva, está la población privada de la libertad, aunque hay que aclarar, la población privada de libertad que es adulto mayor o que tiene enfermedad crónica estaría en etapa 1, en etapa 1 muy pocas, porque hay pocos adultos mayores, salvo por algunas, ustedes lo saben, en las cárceles. En etapa 2, los de 60 y 79, o en etapa 3 los que tengan comorbilidades menores de esas edades. La población privada de la libertad tiene un alto riesgo de contagio y una dificultad para guardar el distanciamiento físico. De hecho, otros países los priorizaron antes. Muy importante la población de calle, controladores aéreos, pilotos. En esta etapa 4 estamos explorando incluir más grupos ocupacionales. Pero acá quiero explicar algo. Si uno incluyera todos los grupos ocupacionales, la lista es más de 100. Entonces uno tendría que pensar, si no es más operativo, bajar por edad y hacer una inclusión global que identificar a todos los grupos posibles. Sin embargo, estamos revisando y analizando grupos y todo el tiempo lo estamos actualizando de manera permanente. En la etapa 5 estaríamos todos los demás a través de jornadas masivas, todos los demás que no están en las demás etapas. Acá dice desde 16, pero el doctor Gerson ahorita me confirma, pero vamos a ampliarlo hasta los mayores de 12. Esto es algo que le voy a pedir al doctor Gerson que me ayude, por favor. Julián estaba haciendo un componente y decidimos presentar
el Plan Nacional de Vacunación basado en los principios. Julián presentaba ya el principio, qué es lo que entendimos como principio de equidad, qué es lo que entendimos como principio de progresividad para ir efectivamente aplicando en el marco de la escasez, entre comillas, de vacunas. Si tuviéramos todas las vacunas en un solo momento en Colombia, podrían destinarse otras estrategias o podrían haberse pensado otras estrategias. Pero cuando tenemos una progresión de llegada de vacunas, pues la decisión, y creo que fue la decisión más acertada, como lo explicó el doctor Julián, fue priorizar por riesgo, que fue y es, yo creo que el corazón del Plan Nacional de Vacunación. Y al final de nuestra presentación vamos a ver resultados ya de cuál ha sido el impacto por grupos de edades de la vacunación. Ahora vamos con el principio de solidaridad. Cuando nosotros lo determinamos es cómo vamos a garantizar efectivamente un ejercicio donde el Estado pague, donde el Estado contemple las necesidades de toda su sociedad, de su comunidad, y donde cada uno de los actores, de acuerdo al Sistema General de Seguridad Social en Colombia, de acuerdo a nuestra normatividad en salud, a la ley estatutaria, establece sus competencias y establece el componente que le corresponde para actuar y garantizar la implementación del Plan Nacional de Vacunación. En ese sentido, pues el Estado se comprometió, nosotros como Colombia, como Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, se comprometió a generar todos los recursos que se necesitaran para la adquisición de las vacunas, para la adquisición de los elementos que se requerirían en la vacunación, llámese diluyentes, jeringas. Se comprometió al pago de la aplicación de la vacuna y era nuestra competencia efectivamente en ese sentido. Así nos lo establece la ley 715, así nos lo establece la ley estatutaria y definimos una estructura que garantizó en ese sentido. ¿Cómo está compuesta esta estructura? Por supuesto, del Ministerio de Salud, donde salen toda la regulación, toda la reglamentación y toda la planificación de este ejercicio, pero se generó una cuenta, una subcuenta a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde nos han coayudado a la compra de todo lo que se requiere, no solo para la vacunación, sino para el manejo de la epidemia en su totalidad. Pero hablando puntualmente del Plan Nacional de Vacunación, a través de la subcuenta del FOME, nosotros, Ministerio de Salud, hacemos todos los requerimientos técnicos con base en todas las explicaciones que nos dio el doctor Leonardo, que nos dio el doctor Germán, y con la asesoría permanente de un grupo asesor de vacunas, una instancia mayor asesora de vacunas, donde también está sentado el Ministerio de Hacienda, Presidencia de la República, para definir los recursos que se requieren efectivamente para la compra de todos los biológicos, para la compra de todos los insumos, para la aplicación de todo eso y toda la estrategia logística que ha requerido y que está requiriendo efectivamente la implementación. Ese es el compromiso del gobierno nacional. ¿Cuál es el compromiso de las entidades territoriales? Tal como lo define la ley, cada ente territorial es responsable de la salud en su territorio y es el responsable de la gestión de la salud pública, y en este sentido, como lo determinamos logísticamente, la base de la operación se iba y se definió de acuerdo a la curva de aprendizaje que tiene Colombia a través del programa ampliado de inmunizaciones. Así que cada ente territorial tiene y mejoró sus capacidades instaladas para poder mejorar todo el proceso en territorio, para poder garantizar el almacenamiento de las vacunas con la cadena de frío en territorio. Nosotros, por supuesto, tuvimos que hacer nuestras propias inversiones y garantías efectivamente para garantizar en todo el país la entrega de ultracongeladores. En este momento estamos en el proceso para entrega de refrigeradores y congeladores con energía solar para poder llegar a todos los territorios. Seguimos en la mejora permanente de nuestras bodegas centrales para poder garantizar la cadena de red de frío y la logística y la operación. Y lo mismo tenían que hacer los entes territoriales en el marco de la implementación y el fortalecimiento de la salud pública. Allí tuvieron que desarrollar capacidades, asignar recursos, distribuir y hacer seguimiento directo. Son los responsables desde el momento que por resolución, nosotros absolutamente todo lo entregamos por resolución
al territorio, al ente territorial, y definimos el tipo biológico, la característica de cada biológico, y ellos tienen que hacer su propia distribución con las reglas que nosotros hemos establecido como ente rector para la operación en todo el territorio nacional. Ellos en el ente territorial tienen que hacer el monitoreo permanente de las coberturas, el fortalecimiento de la red de frío y la garantía del manejo de todos los eventos adversos en el marco de sus competencias. ¿Qué tienen que hacer las EPS? Las EPS han tenido que estar articuladas permanente y son las responsables efectivamente de sus usuarios para garantizar la administración de los recursos y la gestión del riesgo de la población. Ellos tienen que hacer y contratar una red de prestación de servicios adecuada, pero aquí ha habido una sinergia muy interesante que ha funcionado muy bien en los entes, que es la sinergia entre los entes territoriales y las EPS para montar esos puntos de vacunación masivo, ¿no? ¿Y cuál es la competencia de las IPS y de los municipios? También coordinarse efectivamente ya en el territorio toda la organización logística, porque quien realmente vacuna, finalmente, ¿quién es? No es el gobierno nacional en sí, no es el ente territorial, no es la EPS, es la IPS la que efectivamente termina siendo la vacunadora. Y en ese sentido hemos garantizado los procesos de habilitación y todos los lineamientos que se requieren para un proceso de vacunación oportuno, seguro y eficaz. Aquí, efectivamente, cada uno de los ejercicios y de las competencias que tiene que hacer cada una de las entidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo enmarcamos dentro del principio de solidaridad? Primero, porque con los impuestos de los colombianos estamos pagando entre todos la vacuna de todos los colombianos y los insumos que eso se requiere. Segundo, que absolutamente todos tenemos que trabajar de forma conjunta para garantizar el bienestar y la posibilidad de aplicación de los biológicos a los colombianos. Por eso aquí están entes departamentales, entes territoriales, EPS, IPS, Superintendencia de Salud, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, el IETS, absolutamente toda la red, todo el sistema en función de garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. Todos estamos haciendo nuestra parte, nuestro pedacito. En el principio de la primacía del interés general, y Julián lo explicó muy bien, creo que hizo unas declaraciones contundentes del porqué de las decisiones que quedaron plasmadas en el decreto 109, quedaron en la modificación del decreto 466 y hoy precisamente en Presidencia de la República se debe estar firmando otra modificación de este decreto, modificación del decreto 109, que nos garantiza, sin perder nuestros objetivos específicos, como lo explicó muy bien Julián, la priorización basada en la evidencia. Seguimos hoy tomando decisiones con gestantes, con embarazadas, seguimos tomando decisiones y seguiremos tomando decisiones con los menores de edad de 12 a 16 años, seguiremos tomando decisiones con la evidencia científica que debamos tener de acuerdo a algunas enfermedades o comorbilidades que se presenten. No hay ningún problema en estar modificando el decreto, siempre y cuando tengamos como principio efectiva la evidencia científica, y en esto lo hemos dejado muy claro. Todas estas decisiones no las toma el ministro, no las toma Dirección de Epidemiología, las toma un conjunto, un equipo que es el comité asesor, que pasa a una instancia y que valida efectivamente bajo toda la exposición de la evidencia científica y bajo toda la comprobación que tenemos en ese sentido, es para poder llegar de incluir. No es por ningún capricho que hoy se nos ocurrió meter una enfermedad o que hoy se nos ocurrió meter un grupo poblacional diferente. Es todo basado en la evidencia y hemos garantizado en estos documentos efectivamente, y ahorita lo voy a explicar con mayor precisión, el enfoque diferencial, incluyendo a la población migrante, que daremos un paso importante y significativo en la vacunación de toda esta población, si también queremos llegar a ese segundo objetivo, que es la inmunidad de rebaño, como lo explicaron anteriormente. Asimismo, hemos sacado unos lineamientos nacionales, que son los que determinan todo el componente del proceso de vacunación. Y también estamos trabajando en unas modificaciones con la curva de aprendizaje que hemos tenido para mejorar día a día todo el proceso logístico. Hemos aprendido efectivamente cómo en los territorios y cómo en estos sitios
masivos de vacunación, se pueden mejorar los procesos internos para garantizar el proceso de vacunación, visto como proceso, garantizar la habilitación del proceso para garantizar la seguridad en el proceso de vacunación, pero agilizar efectivamente la velocidad, que es lo que estamos necesitando en la inclusión de las nuevas etapas que requieren vacunar más masivamente a la persona y necesitamos mejorar los procesos. Así que estos lineamientos también son de constante revisión y de constante validación y modificación dependiendo de las circunstancias. Aquí nosotros establecimos en estos lineamientos cuáles son las responsabilidades de cada entidad, cuáles son los componentes que tienen que tener y los equipos y el fortalecimiento y la verificación en la cadena de frío, en los insumos, en el talento humano y la capacitación del talento humano, en los sistemas de información, en la vigilancia, en las comunicaciones, los eventos, los ESAVI y las estrategias de seguridad, en el cual hemos tenido que garantizar una gran operación con la fuerza pública, también una gran operación de acompañamiento con la Cruz Roja, la Defensa Civil, en situaciones en las que la fuerza pública no es necesaria, pero sí necesitamos hacer concertaciones con comunidades para poder llegar también en el marco de los derechos humanos, a la vacunación de cierta población. Y por último, toda la forma como distribuimos nosotros la vacuna. La vacuna, como les explicaba, sale a través de resoluciones de asignación según la llegada de la vacuna, según el tipo de biológico, según el requerimiento del territorio, ya sea para primeras dosis, ya sea para segundas dosis, y el uso específico de esa vacuna, ya sea por los grupos de edad, por supuesto, o por los grupos poblacionales que estamos impactando prioritariamente. Aquí hemos modificado en tres ocasiones la regla de distribución, siempre buscando el equilibrio de la fluidez de las vacunas en las neveras. Las vacunas tienen que estar en los brazos, las vacunas no pueden estar en neveras acumulándose en un territorio. Y entendemos también, como enfoque diferencial, las dificultades de dispersión, las dificultades culturales, las dificultades territoriales, y concertamos efectivamente con los territorios también estas reglas de distribución para poder garantizar que siempre a su medida y a su velocidad podamos efectivamente enviar el número de vacunas adecuado, el número de vacunas de acuerdo a la priorización, pero sin que se nos acumulen vacunas en neveras, porque eso pues iría en contra también del proceso de garantizar rápidamente las vacunas que tenemos en el territorio nacional y que sean aplicadas a estos grupos poblacionales. Asimismo, la nominación de estos grupos por etapa para poder nosotros evidenciar cada una de las estrategias. Ustedes recordarán cómo nosotros abrimos una etapa, en el caso de la etapa 3 en la que nos encontramos, pero cómo vamos abriendo por quinquenios. En estas resoluciones se establecen esas reglas de operación en el territorio. ¿Por qué se abre por quinquenio? ¿Por qué se abre un grupo? ¿Por qué se establece primero una prioridad dentro de la prioridad? Y siempre cumplimos efectivamente los mismos principios. Si estamos abriendo de 50 a 59 años, ¿cuál es la prioridad? 55 a 59 años y en un segundo momento 50 a 54 años. Si tenemos el grupo de comorbilidades, ¿cuál fue la prioridad? Primero las de la cuenta de alto costo, que se supone tiene las comorbilidades o los grupos de mayor riesgo dentro de toda la población con comorbilidades. Y segundo, en un segundo momento, en un segundo espacio, efectivamente, las otras comorbilidades o las otras enfermedades, como lo explicó el doctor Julián, hay una priorización dentro de la priorización. No es lo mismo el riesgo que pueda tener una persona, voy a poner solo un ejemplo, y me disculpo porque decírselo a cada grupo pues es complejo, pero hay riesgos dentro de los riesgos, es más complejo tener una persona con cáncer que tener una persona con una enfermedad mental, y tienen diferentes tipos de riesgo. Está el riesgo, como lo explicamos, entre cuál es el que se puede enfermar de forma grave y morir, o cuál efectivamente tiene riesgo por la dificultad de la adherencia a las medidas de protección que lo podría contagiar. Son diferentes riesgos dentro de los riesgos y a nosotros nos toca la dura tarea de priorizar efectivamente en ese sentido. No obstante, siempre alguien tiene que ir en una fila de primero, de segundo o de tercero. Y esa es una decisión que nos ha tocado hacer e insistimos, ha sido basado en la evidencia científica.
Aquí ya lo expliqué, básicamente las competencias que tiene el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y el IES. El IES, estamos ante los jueces, precisamente esto es una capacitación de una rama importantísima que en el marco de sus decisiones tienen que tener muy claro efectivamente cuál es la competencia y cuál es el por qué visionamos el Plan Nacional de Vacunación como lo estamos planteando el día de hoy, como se los estamos evidenciando. Las presentaciones que dará. Algo que ha sido fundamental efectivamente son los espacios de definición y articulación y las estrategias del desarrollo que contempla en cada territorio. Una cosa es que nosotros seamos el órgano rector, definimos los lineamientos y describimos cómo, pero cómo se operastiviza en la microplaneación es en el territorio. Y por eso definimos en nuestros lineamientos la prioridad de la constitución de una mesa de coordinación territorial permanente, donde tiene que estar sentado el ente territorial, donde tiene que estar sentada las EPS, donde tiene que estar sentada la fuerza pública, los grupos específicos, los grupos étnicos o afros, las IPS efectivamente, y allí, en este grupo de aliados, con los regímenes especiales, con todo, es donde se planifica, se articula y se hace seguimiento y se toman decisiones a nivel territorial. Allí identificas cuáles son municipios con problemas de orden público, cuáles son municipios que por dispersión geográfica requiere o requerimos establecer diferentes estrategias para la aplicación de vacunas de 2 dosis, de una sola dosis, de un tipo de vacuna o de otro tipo de vacuna, los costos logísticos que cada territorio incluye, las estrategias que van a utilizar en cada territorio, si es institucional, si es extramural, si es casa a casa, que requieren de acompañamiento para la seguridad, etcétera. La eficiencia, los costos logísticos, la equidad y la oportunidad en el proceso de vacunación. Esto lo desarrolla cada territorio, esto lo desarrolla cada distrito aquí y nosotros hacemos seguimiento constante de cada mesa de coordinación territorial. La eficiencia, nosotros y podemos estar midiendo y monitoreamos efectivamente cómo ha sido el comportamiento. Por supuesto, depende de un factor fundamental, que lo explicó muy bien el doctor Germán, depende de la llegada de dosis, depende de distribución con todas las dificultades internacionales. Esto implica, somos todos los países del mundo compitiendo por el mismo número de dosis producidas en el mundo y efectivamente nos toca acomodarnos a esta realidad mundial. En este momento nos han llegado al país 17.227.214 dosis, de las cuales hemos aplicado ya, esto es con cifras de antier, hoy ya llegamos a las 12 millones de vacunas, 12 millones de vacunas aplicamos hoy a las 9 de la mañana, estábamos aplicando aproximadamente la vacuna número 12 millones, de las cuales 3.500.000 vacunas ya han sido en esquemas completos, 3.500.000 personas, han recibido su esquema completo. Las dosis que hemos distribuido en territorios hasta el momento, recuerde que nosotros tenemos que reservar segundas dosis y tenemos que mandarlas en los tiempos que correspondan. Hemos distribuido 15 millones de dosis, o sea que tenemos por distribuir aproximadamente 1.500.000 dosis que estarán saliendo en los tiempos que correspondan para las segundas dosis. La línea que ustedes ven es la progresión de los promedios semanales que hemos tenido en la aplicación. Ustedes pueden observar al principio, pues nos llegaron 50.000 vacunitas, pues aplicamos las 50.000 vacunas, pero poco a poco fuimos tomando una velocidad importante que nos tiene hoy en un promedio ya de 1.700.000 vacunas semanales aplicadas. Ahorita tenemos 1.118 municipios cubiertos. Esto también habla de velocidad versus equidad. Si yo quisiera mayor velocidad, me concentro en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y seguramente podría aplicar muchísimo más, pero hemos llegado a 1.118 con todo lo que implica los procesos logísticos y con todo lo que implica llegar inclusive a corregimientos y veredas en muchos de estos municipios. Ustedes pueden observar acá cuánto nos demoramos en la primera etapa, cuánto nos demoramos, nunca se cierran las etapas, cuántos días nos demoramos y cuál fue la velocidad para adquirir cada millón. El primer millón nos demoramos 29 días, el segundo millón nos demoramos 13 días, luego estabilizamos en 11 días, fuimos bajando cada día hasta tener ya una curva de 6 días por millón y en este momento estamos en un promedio de aplicar 1 millón cada 4 días
dentro del Plan Nacional de Vacunación. Por eso, la velocidad que pudimos obtener para aperturar la etapa 3, y eso nos ponía a soñar de que aproximadamente el 15 de junio ya podríamos estar iniciando con ciertos grupos específicos de la etapa 4 si seguimos con este promedio y con esta velocidad. Hoy nos han llegado 17 millones de vacunas, para junio todavía podemos recibir aproximadamente 6 millones de vacunas más, y esto nos permite acelerar efectivamente el proceso de vacunación, y ya estamos trabajando sobre estrategias diferenciales para poder mejorar todavía esta aplicación de 4 días por millón y bajarla, ¿por qué no?, a unos 3 días por millón. Sí. Aquí está el resultado real. Yo creo que aquí es donde es fundamental el Plan Nacional de Vacunación, es el monitoreo por grupos de edad. Una cosa es que hablemos de la priorización, pero otra cosa ya es el resultado y la aplicación. Y en este momento, de acuerdo a la base, con una base, con un denominador basado en los registros del DANE, de la población del DNP, del DNP en Colombia, el porcentaje de aplicación para adultos mayores de 80 años en todo el territorio nacional estamos en un 86.48%. Y seguimos buscando, no paramos un solo día en seguir buscando adultos mayores de 80 años. Todavía nos falta llegar a muchas zonas dispersas rurales, todavía falta intentar convencer a mucha población en las capitales que aún no ha decidido o no ha querido vacunarse. Seguimos y seguiremos insistiéndole para poder llegar a unos indicadores mayores. Población entre 75 y 79 años, un 74%. Estas son unas cifras muy importantes porque aunque lo logramos llegar en unos pocos días, siempre, todos los días nos llegan adultos de 80, adultos de 75, adultos de 70, adultos de 65, que se convencen y que buscan su vacuna. Vamos en un 71.41% de población de 70 a 74, un 64.82 de 65 a 69, y vamos de 60 años a 64, 55.40%. Y aquí es el llamado que hacemos, aunque estamos ya en etapa 3, ni siquiera lo resalto todavía porque estamos en plena aplicación de la etapa 3, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Seguir buscando población mayor de 60 años. Porque tenemos que elevar estos 55.4% de población mayor de 60 años, la tenemos que elevar a cifras mínimas de un 70%, 75% de vacunación. ¿Por qué no soñar con llegar con un 86% como la población de 80 años? Ojalá podamos obtener esos resultados que serían únicos en el mundo, pero que nos garantizaría una protección de la población de mayor riesgo. Y en talento humano, que vive cambiando el denominador porque permanentemente están entrando personas de las EPS, personas de las universidades, personas que tienen que ver con el control y manejo de la epidemia y del Plan Nacional de Vacunación, vamos en un 82.65%. Creo que estos son unos resultados muy, muy, muy buenos dentro del plan, y es tal vez lo que nos va a permitir soñar al día de mañana con una protección de la población de mayor riesgo que nos permita pensar en la reactivación económica, social y cultural en todo el territorio nacional. Sí, en el marco de la transparencia, con una debilidad que tenemos y lo hemos reconocido, que es la dificultad del PAI-Web, en todo caso ya se encuentra un tablero de control permanente que tristemente tiene un rezago cercano al 30% de lo realmente aplicado, pero con lo que ya se ha aplicado podemos obtener ya una información valiosísima para investigación, para decisiones, para análisis territorio por territorio, EPS por EPS, por condición étnica, por sexo, etcétera. Ya tenemos un cuadro que podemos mostrar al país y esperamos que en unos 15 días, con el rezago que tenemos del PAI-Web, podamos efectivamente ya tener el 100% de la población vacunada registrada en nuestro tablero de control para tener toda esta información valiosísima. No obstante, en el marco de la transparencia, todos los santas semanas se hace un PMU a nivel nacional, donde están todos los entes territoriales, los órganos de control, donde está todo el sistema de salud y los interesados para poder, donde damos casi un informe de gestión semanal de los avances del Plan Nacional de Vacunación, lo bueno, lo malo y lo feo, lo exponemos en eso, lo discutimos, hacemos procesos de mejora continua en todo sentido y lo construimos en conjunto con todo el país. Son más de 600 a 300 personas del sistema, entre órganos de control, secretarías de salud departamentales, municipales, hospitales, asociaciones, EPS, que nos reunimos semanalmente para poder discutir los avances y dificultades del Plan Nacional de Vacunación. El enfoque diferencial es algo fundamental en el Plan Nacional de Vacunación. Nosotros
con la regla de distribución hemos llegado a todo el territorio, 1.108 municipios como les manifestaba, pero ya aprobamos otros resultados muy dados al enfoque diferencial en el territorio. Acabamos de aprobar ya la fusión de etapas en todos los municipios menores de 10.000 habitantes. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque ya tenemos en el horizonte la vacuna de Janssen. Ya podemos observar efectivamente la posibilidad de que nos llegue prontamente esta vacuna y por eso ya estamos organizando. En este momento estamos en reuniones de operaciones logísticas con más de 580 alcaldes que van a ser beneficiados de la fusión de etapas para poder llegar a la vacuna a sus territorios. Asimismo, hemos unificado y hemos protegido a la nación, primero con el cordón amazónico que nos protegía de las variantes de Brasil. Ahorita vamos a hacer el cordón de la frontera con Ecuador y estamos en análisis de cómo hacer la protección del cordón con Venezuela para proteger nuestras fronteras y garantizar un mayor proceso y velocidad en la protección de todas las fronteras. Eso es lo que estamos planeando en este momento. Asimismo, algunos departamentos con condiciones sociales diferenciadas por temas de orden público, por temas de dificultades sociales en el Cauca, Nariño, Chocó, norte de Santander, específicamente en la región del Catatumbo, en Sucre, en Buenaventura, San Andrés y en Uribia, en La Guajira, son ciertos territorios que hemos estado analizando de la mano de sus gobernantes para la fusión de etapas y poder garantizar la velocidad por las dificultades de las condiciones sociales diferenciales en estos territorios. Sin incluir acá, por supuesto, las medidas que estamos tomando con las comunidades indígenas y los procesos de concertación con indígenas. Siguiente, esto ya básicamente lo expliqué, cuántos municipios van a ser efectivamente privilegiados por ser menores de 10.000 habitantes. Y en el momento que los cubramos, seguiremos con municipios menores de 20.000 habitantes para la fusión de UTECO. Todo esto, lo que hemos hecho, la priorización por edades, por riesgo, obtienen estos resultados. Doctor Julián, por favor. Nosotros estamos haciendo con el liderazgo de la Dirección de Medicamentos un análisis de tipo individual, que es un estudio observacional analítico de casos y controles con test negativo, que va a tener resultados de la efectividad. Pero mientras tanto tenemos ya unos modelos de simulación, estos hechos de manera independiente por una investigadora de la Universidad de San Francisco, Isabel Rodríguez, que muestran cómo la priorización y la vacunación basada en los criterios de edad salvó vidas. Cuando observamos la realidad dolorosa del número de muertes, se nos olvida que estas muertes hubieran sido muchas más de no haber comenzado con el grupo de 10. De manera muy sencilla, la línea negra son las muertes observadas en la vida real y la línea roja predichas bajo un modelo. A partir del marzo 21, que pasaron los 15 días para la segunda dosis, observamos la diferencia entre la línea roja y la línea negra, que sería la roja lo que hubiéramos observado si las muertes no se hubieran evitado gracias a la vacunación. Y en el panel derecho vemos la reducción relativa, en donde más cercano a cero quiere decir que es mayor la reducción. Por ejemplo, si es 0.3, es una reducción del 70%. Entonces, si quieren, pongamos en la línea, en el panel izquierdo, justo la brecha que hay, ya que me están ayudando, entre la línea roja y la línea negra. Y aquí estamos observando las miles de muertes diarias en el panel izquierdo, por favor, después de marzo 21, la diferencia entre entre la línea roja y la línea negra, después de marzo 21. Eso es realmente esa diferencia, es más por el modelo, después de marzo 21, la diferencia entre la línea roja y la línea negra. Ahí lo podemos ver. No tan fuerte, pero también se observa un efecto importante en aquellos ya entre 70, anterior a esa, perdón, entre 70 y 79 años. Creo que nos saltamos una. Ahí está. Que es la diferencia entre la línea azul y la línea negra, que se ve ahí en marzo 21, después de marzo 21. Y que es posterior y menos se ha observado. ¿Listo? Y el 60-70 todavía no se observa. Voy a aprovechar para decir algo. Pues bueno, tenemos una evidencia científica que se va a consolidar a través del estudio empírico, del análisis de estudio de casos y controles de test negativo, que va a incluir millones de personas mayores de 60 años y que vamos a publicar con el doctor Arregocés, que va a mostrar la efectividad real. Pero por ahora estos modelos de simulación y los modelos de simulación previas que
soportaron esta decisión muestran que haber priorizado por edad fue una decisión no solo acertada técnicamente, sino que se tradujo en salvar miles de vidas. Voy a tener que abordar un avión siguiente, pero voy a aprovechar para contestar una pregunta que ponen acá en el chat. Se ha desinformado bastante sobre el índice de resiliencia epidemiológica, debo decir yo de mala fe de algunos de los colegas que no leyeron el documento. Primero, esta es una situación inédita. Por supuesto que no había un índice para una pandemia en una apertura, porque la última pandemia de estas magnitudes fue hace varias décadas. Y que afectara a todos los continentes, pues tenemos pocos precedentes para que existiera. Entonces es un desarrollo novedoso, pero novedoso no quiere decir que no esté basado en evidencia científica. Cada uno de los indicadores que están dentro del índice son determinantes de la transmisión. Un indicador sintético es un indicador parsimonioso, pero tenemos un modelo de simulación desarrollado con el IETS que predice muy bien cómo ese indicador sintético predice la mortalidad. Entonces, acá creo que ha existido algo de desinformación. Esto se hizo con criterio científico y, por supuesto, se va a revisar por pares, pero los tiempos de las publicaciones científicas, teniendo que hacer algo en tiempos récord, pues no nos daba tiempo para validarlo, pero es algo que está sujeto a la discusión académica, pero que en ninguna manera tuvo improvisación, se basó en un acompañamiento del IEDS, es revisión sistemática de la literatura, en un modelo de simulación. Nos han dicho que por qué el índice no tiene inseguridad alimentaria, salud mental y violencias, porque ese no es el objetivo del índice. ¿Cuáles son los dos grandes determinantes de la transmisión? La inmunidad natural, que existe aunque no sea suficiente, y la vacunación. ¿Qué necesitamos para responder? Capacidad instalada y testeo. Hay muchos más indicadores, por supuesto, pero no todos son observables y medibles. Es un índice replicable, sencillo, que quiere promover la vacunación. Es un incentivo para promover la vacunación y así lo hemos validado. Y hay un documento técnico que invito a leerlos y que estamos actualizando con el acompañamiento del IET, que soporta esto y un modelo que lo soporta, y pues invito como a la construcción con los académicos, pero partiendo de la lectura del documento. Muchas gracias.